Capítulo 18. La elección de esposo o de esposa. El casamiento es algo que afectará vuestra vida en este mundo y en el venidero. Una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. No hemos de complacernos a nosotros mismos, pues Cristo no buscó su propio agrado. No quisiera que se me interpretara en el sentido de que una persona deba casarse con alguien a quien no ame. Esto sería un pecado, pero no debe permitir que la fantasía y la naturaleza emotiva la conduzcan a la ruina. Dios requiere todo el corazón, los afectos supremos. Los que piensan en casarse deben pesar el carácter y la influencia del hogar que van a fundar. Al llegar a ser padres, se les confía un depósito sagrado. De ellos depende en gran medida el bienestar de sus hijos en este mundo y la felicidad de ellos en el mundo futuro. En alto grado determinan la naturaleza física y moral de sus pequeñuelos. Y del carácter del hogar depende la condición de la sociedad. El peso de la influencia de cada familia se hará sentir en la tendencia ascendente o descendente de la sociedad. La juventud cristiana debe ejercer mucho cuidado en la formación de amistades y la elección de compañeros. Prestad atención, no sea que lo que consideráis oro puro resulte vil metal. Las relaciones mundanales tienden a poner obstrucciones en el camino de vuestro servicio a Dios, y muchas almas quedan arruinadas por uniones desdichadas, matrimoniales o comerciales, con personas que no pueden elevarlas ni ennoblecerlas. Pese usted todo sentimiento y observe todo desarrollo del carácter en la persona con la cual piensa vincular el destino de su vida. El paso que está por dar es uno de los más importantes de su existencia y no debe darlo apresuradamente. Si bien puede amar, no lo haga a ciegas. Haga un examen cuidadoso para ver si su vida matrimonial sería feliz o falta de armonía y miserable. Pregúntese, ¿me ayudará esta unión a dirigirme hacia el cielo? ¿Acrecentará mi amor a Dios? ¿Ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? Si estas reflexiones
no sugieren impedimentos, entonces proceda en el temor de Dios. La elección de esposo o de esposa debe ser tal que asegure del mejor modo posible el bienestar físico, intelectual y espiritual de padres e hijos, de manera que capacite a unos y otros para ser una bendición para sus semejantes y una honra para su Creador. Subtítulo: Cualidades que debe tener una futura esposa. Busque el joven como compañera que esté siempre a su lado, a quien sea capaz de asumir su parte de las responsabilidades de la vida y cuya influencia le ennoblezca, le comunique mayor refinamiento y le haga feliz en su amor. De Jehová, la mujer prudente. El corazón de su marido está en ella confiado. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su boca. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, diciendo: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 19:14, capítulo 31, 11, versículo 12, versículo 26 hasta el 29, y el capítulo 18 y el versículo 22. Y aquí algo que debe considerarse. ¿Traerá felicidad a su hogar la persona con la cual usted se case? ¿Sabe ella de economía? ¿O una vez casada, dedicará no solo todo lo que ella misma gane, sino también todo lo que usted obtenga a satisfacer la vanidad, el amor a las apariencias? ¿Se guía por principios correctos en estas cosas? ¿Tiene ella ahora de qué depender? Yo sé que, en el parecer de un hombre infatuado por el amor y los pensamientos relativos al casamiento, estas preguntas se hacen a un lado, como si no tuvieran importancia. Sin embargo, es necesario considerarlas debidamente, porque pesarán sobre su vida futura. Al elegir esposa, estudie su carácter. ¿Será paciente y cuidadosa? ¿O dejará de interesarse en los padres de usted precisamente cuando ellos necesiten a un hijo fuerte en quien apoyarse? ¿Le retraerá ella de la sociedad de esos padres para ejecutar sus propios planes y agradarse a sí misma, abandonando a los padres que, en vez de ganar a una hija afectuosa, habrán perdido a un hijo? Subtítulo: Cualidades que debe tener el futuro esposo.
Antes de dar su mano en matrimonio, toda mujer debe averiguar si aquel con quien está por unir su destino es digno. ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Es pura su vida? ¿Es de un carácter noble y elevado el amor que expresa? ¿O es un simple cariño emotivo? ¿Tiene los rasgos de carácter que la harán a ella feliz? ¿Puede encontrar verdadera paz y gozo en su afecto? ¿Le permitirá conservar su individualidad o deberá entregar su juicio y su conciencia al dominio de su esposo? ¿Puede ella honrar los requerimientos de su Salvador como supremos? ¿Conservará su alma y su cuerpo, sus pensamientos y propósitos puros y santos? Estas preguntas tienen una relación vital con el bienestar de cada mujer que contrae matrimonio. Antes de entregar sus afectos, la mujer que desee una unión apacible y feliz y evitar miserias y pesares futuros, debe preguntar: ¿tiene madre mi pretendiente? ¿Qué distingue el carácter de ella? ¿Reconoce él sus obligaciones para con ella? ¿Tiene en cuenta sus deseos y su felicidad? Si no respeta ni honra a su madre, ¿manifestará respeto, amor, bondad y atención hacia su esposa? Cuando haya pasado la novedad del casamiento, ¿seguirá amándome? ¿Será paciente con mis equivocaciones? ¿O criticón, dominador y autoritario? El verdadero afecto disimula muchos errores. El amor no los discernirá. Acepte la joven como compañero de la vida tan solo a un hombre que posea rasgos de carácter puros y viriles, que sea diligente y rebose de aspiraciones, que sea honrado, ame a Dios y le tema. Rehúya a los irreverentes. Evite al que ama la ociosidad, al que se burla de las cosas santas. Eluda la compañía de quien usa lenguaje profano o siquiera un vaso de bebida alcohólica. No escuche las propuestas de un hombre que no comprenda su responsabilidad para con Dios. La verdad pura que santifica el alma le dará valor para apartarse del conocido más placentero, que no ama ni teme a Dios, ni sabe nada de los principios relativos a la justicia verdadera. Podemos tolerar siempre las flaquezas y la ignorancia de un amigo, pero nunca sus vicios. Subtítulo: El amor es un don precioso de Jesús. El amor es un precioso don que recibimos de Jesús. El afecto puro y santo no es un sentimiento, sino un principio. Los que son movidos por el amor verdadero no carecen de juicio ni son ciegos.
existe muy poco amor verdadero, consagrado y puro. Se trata de algo muy escaso. La pasión se denomina amor. El amor verdadero es un principio santo y elevado, por completo diferente en su carácter del amor despertado por el impulso, que muere de repente cuando es severamente probado. El amor es una planta de crecimiento celestial y tiene que ser cultivado y nutrido. Los corazones afectuosos y las palabras veraces y bondadosas harán felices a las familias y ejercerán una influencia elevadora sobre todos los que lleguen a estar en su esfera de influencia. Mientras que el amor puro considera a Dios en todos sus planes y se mantendrá en armonía perfecta con el Espíritu de Dios, la pasión se manifestará temeraria e irracional. Desafiará todo freno y hará un ídolo del objeto de su elección. En todo el comportamiento de quien posee verdadero amor, se revelará la gracia de Dios. La modestia, la sencillez, la sinceridad, la moralidad y la religión caracterizarán cada paso que dé hacia una alianza matrimonial. Los que son así gobernados no se verán absorbidos por su compañía mutua, a costa de su interés en la reunión de oración y el servicio religioso. Su fervor por la verdad no morirá porque descuiden las oportunidades y los privilegios que Dios les ha concedido misericordiosamente. El amor que no tiene mejor fundamento que la simple satisfacción sensual será obstinado, ciego e ingobernable. El honor, la verdad y toda facultad noble y elevada del espíritu caen bajo la esclavitud de las pasiones. Con demasiada frecuencia, el hombre atado por las cadenas de esa infatuación resulta sordo a la voz de la razón y de la conciencia. Ni los argumentos ni las súplicas le inducirán a ver la insensatez de su conducta. El verdadero amor no es una pasión violenta, incendiaria e impetuosa. Por el contrario, es de naturaleza serena y profunda. Mira más allá del exterior y solo le atraen las cualidades. Es prudente y discernidor, y su devoción es verdadera y permanente. El amor, elevados por sobre la esfera de la pasión y del impulso, se espiritualiza y se revela en las palabras y los actos. El cristiano debe manifestar ternura y amor santificados, en los cuales no haya impaciencia ni inquietud. Los modales duros y toscos deben ser suavizados por la gracia de Cristo. Subtítulo: Se necesita oración y estudio de la Biblia para tomar una decisión correcta. Instituido por Dios, el casamiento es un rito sagrado
y no debe participarse en él con espíritu de egoísmo. Los que piensan en dar ese paso deben considerar su importancia solemnemente y con oración, para procurar el consejo divino, a fin de saber si su conducta está en armonía con la voluntad de Dios. Las instrucciones dadas al respecto en la palabra de Dios deben estudiarse cuidadosamente. El cielo mira con agrado un casamiento contraído, con el fervoroso deseo de conformarse con las indicaciones dadas en las Escrituras. Si hay un asunto que debe ser considerado con juicio sereno y sin apasionamiento, es el del matrimonio. Si alguna vez se necesita la Biblia como consejera, es antes de dar el paso que une a las personas para toda la vida. Pero el sentimiento que prevalece es que en este asunto uno se ha de guiar por las emociones y en demasiados casos un sentimentalismo amoroso enfermizo empuña el timón y conduce a una ruina segura. Es en este asunto donde los jóvenes revelan menos inteligencia que en otro cualquiera. Acerca de él no se puede razonar con ellos. La cuestión del matrimonio parece ejercer un poder hechizador sobre ellos. No se someten a Dios. Sus sentidos están encadenados y obran sigilosamente, como si temiesen que alguien quisiese intervenir en sus planes. Muchos navegan en un puerto peligroso. Necesitan un piloto, pero se niegan a aceptar la ayuda que tanta falta les hace, pues se consideran competentes para guiar su embarcación y no se percatan de que están por dar contra una roca oculta que puede hacer naufragar su fe y su felicidad. A menos que sean estudiantes diligentes de esa palabra, la Biblia, cometerán graves equivocaciones que destruirán su felicidad y la de otras personas para la vida presente y la venidera. Si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar 2 veces al día antes de pensar en el matrimonio, deberían orar 4 veces diarias cuando tienen en vista semejante paso. El matrimonio es algo que influirá en vuestra vida y la afectará tanto en este mundo como en el venidero. La mayoría de los matrimonios de nuestra época y la forma en que se los realiza hacen de ellos una de las señales de los últimos días. Los hombres y las mujeres son tan persistentes, tan tercos, que Dios es dejado afuera del asunto. La religión es dejada a un lado como si no tuviese parte que representar en esta cuestión solemne e importante. Subtítulo: El consejo de los padres que temen a Dios. Cuando tanta desgracia resulta del matrimonio, ¿por qué no quieren ser prudentes los jóvenes? ¿Por qué se empeñan en considerar que no necesitan los consejos de personas de más edad y experiencia? En los negocios, hombres y mujeres manifiestan mucha cautela. Antes de iniciar cualquier empresa importante,
se preparan para su trabajo. Dedican al asunto tiempo, dinero y mucho estudio cuidadoso, no sea que fracasen en su tentativa. Al iniciar relaciones que han de llevar al matrimonio, ¿cuánto mayor debiera ser la cautela que se ejerza en vista de que dichas relaciones afectarán las generaciones futuras y la vida venidera? En vez de asumir tal actitud, se las entabla a menudo con bromas y liviandad, a impulsos de la pasión, con ceguera y falta de serena consideración. La única explicación de todo esto es que Satanás se deleita en ver desgracia y ruina en todo el mundo, y teje su red para prender almas. Se regocija al conseguir que esas personas desconsideradas pierdan su gozo en este mundo y su lugar en el mundo venidero. ¿Deben los hijos consultar tan solo sus deseos e inclinaciones sin tener en cuenta el consejo y el juicio de sus padres? Algunos no parecen dedicar un solo pensamiento a los deseos o preferencias de sus padres, ni tener en cuenta el juicio maduro de ellos. El egoísmo cerró la puerta de su corazón al afecto filial. Es necesario despertar a los jóvenes con respecto a este asunto. El quinto mandamiento es el único acompañado de una promesa, pero bajo el dominio del amor se lo tiene en poco y hasta se lo desconoce por completo. El desprecio del amor maternal y de la preocupación paterna es uno de los pecados anotados contra muchos jóvenes. Uno de los mayores errores relacionados con este asunto lo constituye el hecho de que los jóvenes e inexpertos no quieren que se perturben sus afectos, ni que alguien intervenga en su experiencia del amor. Si hubo alguna vez un asunto que necesitara ser considerado desde todo punto de vista, es este. La ayuda de la experiencia ajena y la ponderación serena y cuidadosa de ambos lados del asunto resultan positivamente esenciales. Es un tema que la gran mayoría de las personas trata con demasiada liviandad. Procurad el consejo de Dios y de vuestros padres que le temen, jóvenes y amigos. Orad al respecto. ¿Deben los padres, pregunta usted, elegirle cónyuge a su hijo o una hija sin considerar el parecer o los sentimientos de ellos? Le formulo la pregunta a usted como debe expresarse. ¿Debe un hijo o una hija elegir cónyuge sin consultar primero a sus padres, cuando un paso tal tiene que afectar materialmente la felicidad de los padres, si tienen algún afecto por sus hijos? ¿Y debe ese hijo o esa hija insistir en su propia conducta, a pesar de los consejos y súplicas de sus padres? Contesto enérgicamente: no, aun cuando no se haya de casar. El quinto mandamiento prohíbe obrar así. Honra a tu padre
y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento acompañado de una promesa que el Señor cumplirá ciertamente para con los que obedezcan. Los padres prudentes no elegirán cónyuges para sus hijos sin respetar sus deseos. Los padres y las madres deben considerar que les incumbe guiar el afecto de los jóvenes para que contraigan amistades con personas que sean compañías adecuadas. Deberían sentir que, mediante su enseñanza y por su ejemplo, con la ayuda de la divina gracia, deben formar el carácter de sus hijos desde la más tierna infancia, de tal manera que sean puros y nobles, y se sientan atraídos por lo bueno y verdadero. Los que se asemejan se atraen mutuamente, y los que son semejantes se aprecian. Plantad el amor a la verdad, a la pureza y a la bondad temprano en las almas, y la juventud buscará la compañía de los que poseen estas características. Subtítulo: Advertencias a los que piensan casarse. Los jóvenes confían demasiado en los impulsos. No deben ceder con demasiada facilidad, ni dejarse cautivar con prontitud excesiva por el exterior atractivo de quien dice amarlos. Tal como se lo practica en esta época, el galanteo es un plan engañador e hipócrita, que tiene mucho más que ver con el enemigo de las almas que con el Señor. Si en algo hay necesidad de buen sentido común, es en esto. Pero el hecho es que interviene muy poco en tal asunto. La imaginación y el amor sentimental enfermizos deben evitarse como la lepra. Muchísimos jóvenes, hombres y mujeres, carecen de virtud en esta época del mundo. Por lo tanto, se requiere mucha cautela. Los que hayan conservado un carácter virtuoso pueden tener verdadero valor moral, aunque carezcan de otras cualidades deseables. Este sentimentalismo bajo, mezclado con la experiencia religiosa de los jóvenes, abunda en esta época del mundo. Hermana mía, Dios requiere de usted que sea transformada. Le imploro que eleve sus afectos. Dedique sus facultades mentales y físicas al servicio de su Redentor, quien la compró. Santifique sus pensamientos y sentimientos para realizar todas sus obras en Dios. Los ángeles de Satanás velan con los que se dedican al galanteo gran parte de la noche. Si los ojos de estos pudieran abrirse, verían a un ángel anotar sus palabras y sus actos. Violan las leyes de la salud y de la modestia. Sería más propio dejar algunas horas de ese galanteo para la vida marital. Pero, por lo general, el casamiento acaba con toda la devoción manifestada durante el noviazgo. Satanás sabe exactamente con qué elementos trata.
y despliega su sabiduría infernal en diversos ardides para entrampar las almas y llevarlas a la ruina. Vigila todo paso que se da, hace muchas sugestiones y a menudo esas sugestiones son aceptadas antes que el consejo de la palabra de Dios. El enemigo prepara hábilmente esa red tupida y peligrosa para prender a los jóvenes e incautos. A menudo puede ocultarla bajo un manto de luz, pero los que llegan a ser sus víctimas se asaetean con muchos dolores. Como resultado vemos por todas partes seres humanos que naufragan. Subtítulo: Conducta inapropiada. Jugar con los corazones es un crimen no pequeño a la vista de un Dios santo. Y sin embargo hay quienes manifiestan preferencias por ciertas jóvenes y conquistan sus afectos. Luego siguen su camino y se olvidan por completo de las palabras que pronunciaron y de sus efectos. Otro semblante los atrae. Repiten las mismas palabras y dedican a otra persona las mismas atenciones. Esta disposición seguirá revelándose en su vida de casados. La relación matrimonial no vuelve siempre firme el ánimo veleidoso, ni da constancia a los vacilantes, ni los hace fieles a los buenos principios. Los tales se cansan de la constancia, y sus pensamientos profanos se revelarán en actos profanos. Cuán esencial es, por lo tanto, que los jóvenes ciñan los lomos de su entendimiento y sean precavidos con su conducta, a fin de que Satanás no pueda seducirlos y desviarlos de la integridad. Un joven que se complace en la compañía de una señorita y conquista su amistad a espaldas de sus padres, no desempeña un papel noble ni cristiano para con ella, ni para con sus padres. Puede ser que mediante comunicaciones y citas secretas llegue a influir en el ánimo de ella, pero al hacerlo no manifiesta la nobleza e integridad de alma que ha de poseer todo hijo de Dios. Para lograr sus fines, los tales desempeñan un papel carente de franqueza, que no concuerda con las normas de la Biblia, y demuestran que no son fieles a quienes los aman y procuran ser sus leales guardianes. Los casamientos contraídos bajo tales influencias no concuerdan con la palabra de Dios. El que quiso desviar de su deber a una hija y confundir sus ideas acerca de las claras y positivas órdenes divinas en cuanto a amar y honrar a sus padres, no es una persona que quedaría fiel a sus obligaciones matrimoniales. No hurtarás. Fue escrito por el dedo de Dios en las tablas de piedra. Y sin embargo, ¿cuántas veces se practica y disculpa el hurto solapado de los afectos? Se persiste en un galanteo engañoso y en un intercambio de comunicaciones secretas hasta que los afectos de un ser inexperto que no sabe en qué puede resultar todo esto, se retraen en cierta medida de sus padres y se fijan en quien, por su misma conducta, se demuestra indigno de su amor. La Biblia condena toda suerte de improbidad.
En esto cometen terribles errores aún personas que se dicen cristianas, cuya vida se distingue por su integridad y que parecen sensatas en todo otro asunto. Revelan una voluntad obstinada que ningún razonamiento puede cambiar. Se quedan tan fascinados por sentimientos e impulsos humanos que no tienen deseo de escudriñar la Biblia ni de estrechar su relación con Dios. Cuando se ha violado un mandamiento del Decálogo, es casi seguro que se darán otros pasos hacia abajo. Una vez eliminadas las vallas de la modestia femenina, la licencia más vil no parece excesivamente pecaminosa. ¡Ay! ¡Cuán terribles resultados de la influencia de la mujer para el mal pueden testificarse en el mundo hoy! Las seducciones de las extrañas encierran a miles en celdas de cárcel. Muchos se quitan la vida y otros tronchan vidas ajenas. Cuán ciertas son las palabras inspiradas. Sus pies, los de la extraña, descienden a la muerte. Sus pasos conducen al sepulcro. Se han colocado faros de advertencia a cada lado del camino de la vida para impedir que los hombres se acerquen al terreno peligroso y prohibido. Pero, a pesar de esto, son muchedumbres los que eligen la senda fatal, contra los dictados de la razón, sin tener en cuenta la ley de Dios y en abierto desafío de su venganza. Los que quieran conservar la salud física, un intelecto vigoroso y una moral sana deben escuchar la orden: huye de las pasiones juveniles. Los que quieren hacer esfuerzos celosos y decididos para detener la maldad que alza en nuestro medio su atrevida y presuntuosa cabeza, son odiados y calumniados por todos los obradores de maldad, pero serán honrados y recompensados por Dios.